Buenos días. El partido de Arena pide nuevamente llegar a la nueva mesa de negociación o a la vieja mesa de negociación. También, ¿cuál es el futuro del alcalde Bukele? De eso y más hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, es un verdadero placer tener en República a doña Norma Guevara. Ella es la jefa de fracción del partido FMLN. También nos acompaña don Blandino Nerio, él es diputado del partido FMLN. Como siempre, diputados, bienvenidos a República. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos los televidentes de tu programa. Bueno, lancemos primero, antes de la primera pregunta, un poco de información de contexto para que la gente sepa de qué es lo que vamos a hablar. No todos están al tanto de lo que está sucediendo. La semana pasada se conoció a través de los colegas del periódico digital El Faro una de las declaraciones de Dagoberto Sosa, de secretario municipal del FMLN de San Salvador, quien habría dicho a un grupo de personas que la dirección del partido había decidido cortar definitivamente con el alcalde Nayib Bukele. Ahora, la razón detrás de esto habría sido esto que también capturaron en audio o que les filtraron en audio a los colegas de la prensa gráfica. Escuchemos la supuesta palabra del alcalde Bukele. Suspensión Bueno, a lo que habría reaccionado el secretario del FMLN, don Dagoberto Sosa, y habría dicho lo siguiente. Escuchemos. La dirección del partido ya tiene una ruta de solución del caso. El camino es definitivamente cortar con ahí. Definitivamente hay una decisión unánime de la dirección del partido. Y planteamientos nos los vamos a hacer oficialmente mañana en una asamblea departamental a las 5 de la tarde. Bueno, y la situación habría ido escalando poco a poco. Quiero que escuchemos las declaraciones que dio la expresidenta de la Asamblea, doña Lorena Peña, cuando hablaba sobre este punto. Escuchemos. Él ha cometido faltas graves como la violencia de género y yo creo que debe ser sancionado. También reaccionó el diputado, o el exdiputado Echeverría, miembro del FMLN y actual encargado de las finanzas. Escuchamos. Debería, si hay alguna violentación de nuestros estatutos, de los reglamentos, pues serán estas instancias las que deben de actuar y tomar las decisiones en el mejor caso. No es la dirección ni somos los militantes. Bueno, así las cosas de lo que se ha dado en torno a este incidente precisamente de la agresión o supuesta agresión que habría hecho el alcalde Bukele a la síndico de la alcaldía de San Salvador. Pero antes habría dicho en Washington DC unas declaraciones que nos parecieron sumamente duras, hablando acerca de la presencia o no presencia del presidente Sánchez Serén y comparándolo con el expresidente Funes. Doña Norma. Mire, Carlos, este es un tema que a la gran mayoría de los salvadoreños no es un problema que nos quite tiempo para decir. Deberíamos dejar, la compañera Xochitl Marchelli ha puesto su demanda ante la Fiscalía, ante el juzgado, ante las instancias que la ley le permite por el atropello que sufrió. Y varios militantes, entiendo, han acudido también junto a ella ante las instancias partidarias. Este problema deberíamos dejarlo allí y punto, porque el país sí requiere de nosotros y de toda la ciudadanía volcar la atención
el tiempo a problemas mayores que sí afectan a miles, millones de salvadoreños, presente, futuro de nuestro país. De nuestra parte ya hemos hablado y no tenemos el propósito de continuar. Ahora, pero el señor Sosa habría dicho que básicamente se había decidido ya en dirección que cortaban con el alcalde Nayib. Y para mí, digamos, y atendiendo, digamos, a la encuesta de opinión que dan al alcalde Bukele como uno de los principales políticos más favorecidos en este país, potencial candidato presidencial, es decir, hay que preguntar esto porque hay mucha gente que lo apoya. Mire, siempre es así, siempre hay personas que tienen simpatía, más, otras menos, pero eso no obliga a que los delitos o las faltas pasen sin observarse. Ese es el punto. Ahora, ¿es esto real? Porque ya ayer, por ejemplo, el señor Hugo Barrera con el colega Ernesto López decía en radio que a él le parecía que esto realmente era un montaje mediático simplemente para hacer lucir al alcalde Bukele como un outsider y que realmente él y el FMLN estaban en perfecta sintonía. Es lo que hay que parar para enfocarse en el resto de problemas. Yo quisiera oír a Hugo sobre el plan de San Salvador, que desplegado por la PNC, él viene de ser ministro de Justicia, de Seguridad, emprendió cuando la policía surgió. Hay temas a los cuales abocarse y si lo hace como militante de Arena, pues no debería preocuparse de lo que ocurre en el FMLN, ni de las decisiones del FMLN, que nosotros no nos vamos a preocupar por las de ellos, las que tomen. Ahora, don Blandino Nerio, la grabación en la que se escucha al señor Sosa, ¿es auténtica? Yo, antes de entrar a eso, quisiera, a nombre del FMLN, expresar nuestra solidaridad con los ciudadanos, con el pueblo de Dominica y las islas del Caribe, que están siendo afectadas por segunda vez en menos de 15 días por un terrible fenómeno natural, un huracán nuevamente grado 5, el más alto. Creo que eso debería de conmovernos a todos y además preocuparnos por lo que pueda pasar algún día en nuestro país. Hoy se conmemora un año más del deslave de Montebello, que arrasó con la vida de más de 500 personas en mexicanos. Entonces creo que hay temas, como dijo la compañera Norma, de mucha importancia que deberíamos de estar considerando y no diluirnos en otros asuntos más novelescos. Yo en este tema que mencionabas, hay un asunto de que nada se ha hablado y que a mí sí me preocupa. Es que hace unos meses hubo denuncias por supuestos micrófonos instalados en instalaciones de ANEP y otros, de los que nunca ha habido productos de ninguna naturaleza públicamente conocidos. Y a mí me llama la atención que hoy aparecen grabaciones de Dagoberto, supuestamente, de Lucio, de grabaciones de Miguel Sáenz, y uno dice, ¿serán los teléfonos que grabaron o serán oficinas que están pinchadas por alguien que está haciendo uso político de discusiones posiblemente realizadas que fueron privadas? Y digo posiblemente realizadas porque a nadie le consta que efectivamente sean, como se planteaba en la pregunta, realmente hechos sucedidos. Eso pudiera comentar. Es decir, usted no garantiza que esa grabación sea auténtica, no es la voz del señor Sosa. No puedo estar absolutamente seguro, pero sí estoy seguro de que hay dos grabaciones que se señalan que son de militantes del FMLN y que si fuera cierto eso, fueron obtenidas de manera subrepticia y, insisto, habría que pensar si no estamos ante un hecho de espionaje, de aquello que se pretendía acusar al FMLN hace unos meses, pero que hoy está siendo posiblemente usado en contra del FMLN. No sería nada nuevo, además, en el país eso. Ahora, reitero quizás mi pregunta una vez más, porque para mucha gente el alcalde Bukele significaba, digamos, una esperanza y se ha empezado a plantear el punto de que el FMLN podría estar desconectado de buena parte de la población, especialmente de jóvenes. Mire, eso también es un manejo especulativo. Okay. Nosotros creemos en procesos donde el pueblo juega un papel significativo, decisivo y por supuesto los individuos tienen un papel en la historia, pero los individuos sin pueblo no son nada.
no son nada. La vida a nosotros nos ha demostrado que es el hacer colectivo, el trabajo de entre todos, el que permite avances. Yo recuerdo, y junto a Norma estuvimos justamente el día después de que falleció Chafik en otro canal, y nos preguntaban, ¿y qué va a hacer? ¿Quién va a sustituir a Chafik? Y nosotros dijimos, a Chafik no lo va a sustituir ningún individuo, lo va a sustituir el trabajo colectivo del partido. Y Chafik de verdad pesaba. Chafik de verdad pesaba en el FMLN y en el país. Y mire a dónde estamos después de que falleció Chafik. Estamos gobernando el país. Es decir, es el hacer colectivo el decisivo. Por supuesto que los individuos importan. Entonces, doña Norma, básicamente si esto no acaba como un final feliz, digamos, luego de los procedimientos de ley que se tengan que hacer tanto a nivel de la República como el FMLN, y el alcalde Bukele queda básicamente absuelto de la responsabilidad de ser nuevamente candidato, ¿ustedes creen que pueden seguir adelante y llegar nuevamente a la presidencia sin el alcalde Bukele? No estamos hablando en este momento sino de la campaña de diputados y alcaldes. Y no vamos a meternos por ninguna ventana a violentar un principio que sería contradictorio para nuestra estrategia de las elecciones 2018 y contrario a lo que el Tribunal Supremo Electoral nos ha pedido a todos los partidos, dejar de hacer campaña anticipada, y quienes quieran a título personal o partidos hacerlo, pues es cosa de ellos. Como FMLN nosotros hemos cumplido y seguiremos cumpliendo en que nos enfocamos por hoy en la campaña de alcaldes, consejos municipales y diputados. Bueno, eso de repente serán los tiempos formales y los tiempos de ley, pero los tiempos de la gente de repente puede ser que ya están empezando a buscar o a ver o a explorar quiénes podrían ser los potenciales candidatos a la primera magistratura del país. Siempre las angustias preceden a la seguridad. La seguridad vendrá cuando el FMLN decida quiénes son sus candidatos. Ya definimos en materia de diputados y consejos municipales y llegará el momento en que tengamos que abocarnos a ese análisis y a esa decisión. ¿Cómo calificaría usted actualmente la relación del actual alcalde Nayib Bukele de San Salvador con el FMLN? ¿Han conversado con él directamente? Personalmente no, y a partir de lo que se proyecta públicamente, da la sensación de que hay una incomodidad de él y también nuestra por sus declaraciones y la acción especialmente que va contra los principios. Nosotros, si usted tomó la noticia, que hubiera sido positivo, nuestra Secretaría Nacional de la Mujer está impartiendo cursos sobre equidad de género a todos nuestros candidatos y candidatas, porque tenemos la esperanza de que quienes sean electos en marzo se apeguen a los principios del estatuto de nuestro partido, que promueve la igualdad entre mujeres, el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, y también a las leyes de la República, a convenios internacionales y leyes que nosotros mismos hemos impulsado y obtenido la aprobación. Entonces, ¿qué palabra tendría el FMLN si, por un lado, anda preparando a sus candidatos y candidatas y por el otro simplemente hacerse del ojo pacho de un acto de violencia de un funcionario? Entonces, no vamos a hacer de otro modo más que decirle al pueblo lo que somos, lo que pensamos y esperar de él su respuesta. Ahora, don Blandino Nerio, ¿qué problematiza más al FMLN? O sea, entiendo que esto que se le está señalando al alcalde Bukele podría constituirse en un delito de agresión a la mujer, pero las declaraciones del alcalde Bukele política vienen desde antes. Es decir, la molestia del frente es por este punto, o es porque, a diferencia de la mayoría de los miembros del FMLN, ha tenido, digamos, o ha sentido que tiene la libertad de expresar abiertamente todas las diferencias que tiene con, digamos, la cúpula del partido FMLN y con el presidente? Primero, quizás establecer un concepto. Nosotros no compartimos la idea de cúpula. Esto es más de los grupos empresariales. Nosotros tenemos una dirección colegiada. Segundo, un poco reforzar algo que decía Norma. Nuestra Secretaría de la Mujer ha estado capacitando a todos nuestros candidatos
Y esto es antes de estos incidentes, mucho antes. Justamente el domingo terminaron los talleres en los 14 departamentos, abarcando a todos los candidatos, alcaldes, consejos y diputados. Segundo tema. Y ya sobre este aspecto que se señala, yo quisiera mencionar de que en el FMLN el tema del debate, de la crítica, de la autocrítica, son parte del método de trabajo, que explica la fortaleza del FMLN. Si no tuviéramos esa capacidad de reflexión colectiva alrededor de los problemas que enfrentamos, ya a días estuviéramos aniquilados con toda la avalancha que hemos recibido, que no es de ahora. Si hemos soportado con fortaleza y hemos crecido, es porque tenemos un método de vida interna correcto. Pero una cosa es la crítica y la autocrítica planteada de manera adecuada en los espacios donde se puede hacer algo para corregir los problemas, y otra cosa es el discurso político que busca generar renta individual. Son cosas distintas. Yo quisiera cerrar rematando algo que también dijo la compañera Norma. Para nosotros el tema de qué decisiones tomar corresponden al cronograma de actividades que nos hemos diseñado en estrategia. Cada día tiene su afán, dice la Biblia. El afán de este momento es salir bien con diputados y con alcaldes. Si con diputados salimos bien, le garantizamos al próximo gobierno que vamos a ganar en el 2019 el respaldo que merece, que necesita, y que nuestra bancada hoy ha desempeñado un gran esfuerzo, pero es insuficiente, debemos de crecer. Esa es la apuesta. Ya vendrán las otras decisiones que hay que tomar, pero no estamos desesperados. Y yo quiero aprovechar para exigirle al Tribunal Supremo Electoral que se comporte como un juez equilibrado. Allá andan unos señores haciendo campaña a lo largo y ancho del país, del partido Arena, y no se está haciendo absolutamente nada para controlar ese abuso sobre la ley. Pareciera que la decisión de la Sala de lo Constitucional de desequilibrar la mesa del tribunal con la destitución del magistrado Ulises Martínez tenía este propósito: dar ventajas en la campaña electoral inmediata al partido Arena. Eso el tribunal debe de corregirlo si es que no quiere exhibirse como un Consejo Central de Elecciones frente a la nación. Ok, ya para cerrar este punto, doña Norma, una de las críticas que ha hecho el señor Nayib Bukele al FMLN es que él percibe que el partido en el gobierno se está transformando en Arena 2.0. Yo te rechazo seguir con Nayib Bukele, y como el tema es la coyuntura, si quieres pasemos a otro tema. Te rechazo categóricamente. Don Blandino Nerio. No, es que no tiene sentido, es un tema irrelevante realmente. Bueno, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de los temas del momento. Es la propuesta del Partido Arena de volver nuevamente a la mesa de diálogo. Ahora, déjeme contarle algo. Para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que, además de ahorrarle tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, doña Norma, continuemos entonces con los temas del momento. El Partido Arena ayer dio conferencia de prensa, el partido en voz del presidente Mauricio Interiano, básicamente dijo que no iban a haber más préstamos para el gobierno mientras no les dijeran exactamente dónde estaba el dinero. Quiero que escuchemos, antes de ir a la primera pregunta en este segmento, con lo que dijo el señor Interiano el día de ayer. La gran pregunta que tienen todos los salvadoreños: ¿dónde está el dinero? Plata han tenido, soluciones no han habido. Pero este es un momento donde tenemos que unirnos para poder resolver a los salvadoreños. Por eso esta mañana queremos hacer un llamado, una invitación, no solo al gobierno, sino también al partido de gobierno, al FMLN, quienes han sido realmente quienes han detenido muchas de las soluciones que se han planteado, para que nos sentemos en una mesa de diálogo y que encontremos soluciones de verdad, soluciones integrales. Como ya hicimos un intento hace un año con el acuerdo fiscal que logramos, pero que lamentablemente el FMLN y su gobierno no cumplieron.
Bueno, sumémosle una idea más y tiene que ver con, digamos, con la recolección de impuestos. En un punto tiene razón el señor Interiano, y es decir, este gobierno ha tenido 2.000 millones de dólares más, si mal no recuerdo, en concepto de impuestos, que el último gobierno de Arena, del presidente Saca. Y ha pagado más de 9.000 millones, de los cuales el 77% es deuda heredada por sus gobiernos. Así que hay que complementar las cosas. Sí, yo creo que hay dinero en el bolsillo de los que eluden, evaden y se niegan a que se cobren los tributos que deben cobrarse. Cuando la Sala nos quita el derecho del Estado de cobrarle impuestos a las grandes empresas que declaran pérdidas por 3 años consecutivos y siguen siendo florecientes, entonces se está dejando el dinero en manos del gran contribuyente e impidiendo que el dinero vaya para la obra social. Mire, el discurso electoral de Arena consiste en hacer simples afirmaciones sin sustento. Yo diría de que en esto hay que hacer acopio de paciencia para oír, porque estamos en un país donde nosotros mismos luchamos para respetar el derecho de la gente a hablar, que no se nos respetó en el pasado a los salvadoreños. Pero ya cansa el discurso mentiroso de Arena en materia, y para ocultar su real política, bloquear las finanzas públicas del Estado para limitar el alcance de la política social de nuestro gobierno. Aún así, usted tiene miles de becarios que salen como técnicos de los megatecs y de las universidades, becados. Usted tiene por primera vez bachilleratos que sí están orientados a que los jóvenes adquieran capacidades productivas, como el bachillerato, los bachilleratos técnicos agrícolas, para el mantenimiento de aviones. Usted tiene por primera vez una planta que produce computadoras y que las está vendiendo al mismo Estado para equipar las escuelas. Nosotros tenemos un sistema de salud que ahora le da respuesta en el lugar a la gente en el momento en que lo necesita. O sea, ¿en qué se gasta el dinero? Cuando se les informa no quieren oír. No va un diputado arenero a un programa de rendición de cuentas de ningún ministro nuestro. Y cuando llegan a dar informes, o no los leen o no escuchan. Y siguen repitiendo la misma cantaleta. Entonces, en primer lugar, ofende, pero no a nosotros, que estamos bastante acostumbrados. Ofende al pueblo, a la inteligencia del pueblo, a la que le dice que este gobierno tiene el dinero escondido, sí, pero en el bolsillo de ellos, de las AFP, de los bancos, que no pagan lo que deberían de pagar, como pagan en otros estados. Si se van a Estados Unidos, tienen que pagar más que lo que pagan aquí, hacer actividad productiva. Entonces, pero respecto del diálogo, mire qué menosprecio a la inteligencia. Dice que el frente se retira y el gobierno se retira del diálogo. O sea, y que no han visto las pantallas y sus caras cuando han dicho que se van de las mesas. El gobierno y nosotros hemos estado, aún en esas condiciones, siempre abiertos a buscar entendimiento para resolver los problemas. La PNC, el nuevo hospital de Rosales, que requiere de los votos de Arena. Ahí están esos procesos inconclusos. El crédito para aumentar la oferta técnica de los bachilleratos. Ayer se los recordábamos en el Pleno a través de la compañera Lorena Peña. Los caminos rurales, que al parecer ellos mismos han recibido la noticia de que puede volver a activarse el préstamo para caminos rurales, pero ellos se han negado hasta hoy a dar los votos. Entonces, eso es querer justificar una conducta que bloquea al pueblo. Esa es una cosa.
Si detrás de esa declaración existe la intención de dar un paso y dejar ese camino, bienvenido sea, y ahí vamos a estar nosotros. Ahora, don Blandino Nerio, ya nos ha dicho aquí en República funcionarios del Partido Arena como el señor Ernesto Mason, que muchas de estas reuniones que se hacen son realmente pláticas, pero no verdaderas negociaciones, que solamente sirven, digamos, como tal vez propaganda para el gobierno, simplemente para decir, ya ven, estamos tendiendo el puente, se toman la fotografía, pero no hay seguimiento ni mucho menos acuerdos. Bueno, yo tuve el privilegio de ser delegado del partido cuando las reuniones de Ataco, estoy hablando de hace más de 2 años, y en aquellos momentos se tomaron una serie de acuerdos que fueron permanentemente bloqueados por Arena, entonces encabezado por Velado. La última reunión fue un alegato similar al que acabamos de ver. No tenemos idea de qué se hace con el dinero, eso dijo. Y yo agarré mi agenda y le dije, mire, en fecha tal, frente al representante PNUD y de OEA, en fecha tal, el ministro de Justicia en materia de los préstamos de seguridad informó esto. En fecha tal, informó esto. En fecha tal, informó esto. 3 veces el mismo informe frente a los diputados de Arena. Si ellos no se informan internamente, ¿cómo podemos nosotros informarle al presidente de ese partido? Ese es funcionamiento interno. Hoy se repite la misma historia. Algo que olvida el señor Interiano es que en el acuerdo que se tomó el año pasado del pacto fiscal, una vertiente era el gasto público y la otra vertiente eran los ingresos del Estado. Cuando revisamos los acuerdos tomados vamos a encontrar que no solo es la ley de responsabilidad fiscal, sino una serie de otras medidas que el gobierno ha tomado para cumplir los compromisos. Pero en materia de ingresos del Estado, estamos hablando de tributación. O de créditos. O de créditos, hay absolutamente 0 avance. Eso no es responsabilidad del gobierno, esa es la responsabilidad de Arena con el voto que debe de dar en la Asamblea Legislativa. Lo que tenemos es frente a los ojos una política de bloqueo al desarrollo del país terrible. Dice el señor, y con esto cierro, Interiano, ¿a dónde está el dinero? Yo le quiero decir al señor fiscal que empiece a buscarlo acá. Esto se llama el libro negro de la corrupción. Aquí hay suficientes indicios de responsabilidad por la pérdida de más de 30.000 millones de dólares en la época que Arena gobernó. Mucho más de lo que estamos discutiendo en esta época. Ojalá el señor fiscal tome nota y se ponga a trabajar de verdad en encontrar el dinero perdido, porque el dinero que ha administrado el FMLN está en nuevos hospitales, en una ampliación enorme del sistema de salud, en mejoras de la red pública de educación, etcétera, etcétera. Nadie puede poner en duda que hoy tenemos quizás las mejores calles de Centroamérica, solo para hablar de algunos niveles de inversión. Ahora, entiendo también lo que dice el Partido Arena y lo que de repente dicen de miembros de la cúpula empresarial cuando hablan no solamente de la mayor cantidad de dinero que hay circulando en el gobierno, 2.000 millones de dólares más que lo que tenía el presidente Saca, pero también que se han contratado una gran cantidad de personas y no sé si es, no recuerdo ahorita, pero son varias decenas de millones de dólares lo que se paga más en concepto de salarios. Yo he hablado con don Carlos Cáceres acá y me dice, pero mire, a mí me pasan la nómina y me dicen aquí hay más enfermeras, hay más profesores, etcétera. Ahora, los que son escépticos en este punto dicen que no, lo que se ha premiado no necesariamente son competencias de las personas que están trabajando en el Estado, sino lealtades partidarias, algo que no sería exclusivo, obviamente, del FMLN, sino también del Partido Arena, que también lo hicieron. La pregunta es si realmente tenemos la gente adecuada en el gobierno, porque mucha gente dice, el dinero se va en sueldos, pero la cosa es si esos sueldos representan mejores servicios para nosotros. Claro. Mire, ¿dónde está Arena y dónde está el dinero? Arena gobierna la mayoría de la alcaldía del país. El FODES, cuando Arena gobernó, andaba por los 100 y pico de millones, 180 millones. Hoy son 340, 350 millones. Así que den cuenta los alcaldes de Arena de los salarios que tienen, que en unos casos son superiores al salario del presidente de la República, de alcaldes de Arena. Entonces, a ellos se les ha entregado. A la Corte Suprema le toca más
justamente porque es con base a ingresos tributarios netos. Y del pago de la deuda pública heredada por Arena, solo en este año, sin el pago de pensiones, que también es deuda de Arena, se están pagando 914 millones de dólares de deuda, de la cual, repito, 77% es deuda heredada de los gobiernos de Arena. Entonces, ¿a dónde está el dinero? Para empezar, allí, ¿verdad?, en las alcaldías de Arena y de todos los partidos, incluyendo el nuestro, que aumentó del 7 al 8%. Y si subieran los tributos, subió, por lo tanto, la distribución entre los municipios. A la Corte Suprema de Justicia, que le toca por ley el 6% de los ingresos tributarios, ahí no netos, sino brutos. En lo de los municipios, por lo menos, es ingresos tributarios netos. Entonces, en el caso de la deuda pública, que se consume más del 20% del presupuesto general de la nación y que son deudas pasadas. Y ahora la deuda de pensiones, que solo en los intereses y el abono a capital representa en este año 240 millones de dólares. Entonces, sumen. Es que no fueron a cuarto grado para aprender a sumar. Entonces, ¿qué le queda al Ejecutivo? Y con lo que le queda, ¿verdad?, en este gobierno y en el anterior, se han completado la construcción de 4 hospitales que ellos dejaron abandonados y no dieron cuenta del dinero que tomaron prestado. Y se han construido 2 hospitales nuevos más. Se han aumentado prácticamente el 100% las unidades de salud. Y detrás de una unidad de salud hay población que posiblemente no está cerca de estas cámaras, pero que igual es salvadoreños y salvadoreñas que tienen derecho a que sean atendidos en sus necesidades de salud. Y ahí están los equipos comunitarios, a los que ellos bien van a buscar organizarlos en sindicatos y traerlos contramarchas, pero después los desheredan, ¿verdad? Ellos sí los reclutan para traerlos en protesta y los acogen en la fracción, ahí les dan abrazos y llegan, pero a la hora de hacer la cuenta de su pago, ni votan por el presupuesto para que cobren el salario, y por otra parte, los desconocen diciéndole que son maras del FMLN. ¿En qué quedamos? El personal médico de antes, cuando ellos no cumplían el escalafón, ganaban unos montos. Ahora que se cumplió desde el 2009 el escalafón de salud, ganan otros montos. Ahí está el dinero. Y ese dinero, para como opera la economía en cualquier lugar del mundo, en remuneraciones de los trabajadores, va a las tiendas, a los almacenes, que no son de propiedad privada del FMLN, sino que van a la actividad económica que es plural, que es de Arena y de todo el que tenga siquiera una tiendita. Entonces, si ellos dicen que hay que quitar empleados, que lo digan con franqueza y que digan de dónde. Desde siempre le hemos pedido cuáles empleados quieren que quitemos. Si nomás perdieron la elección presidencial, reformamos a pedido de Arena el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil para pasar a fijos lo que tenían por contrato. Eso era en la parte de maquinaria administrativa. Encima de eso, el ministro de Educación ad honorem entonces, nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, trajo a reconocer el derecho al salario a más de 8,000 maestros que desde tiempos del conflicto Arena los tenía allí presionados, extorsionados. Cada diciembre te contrato el otro año, pero si sos leal. Ahora los siguen teniendo organizados en unos sindicatos que apoyan a Arena, pero hoy tienen la seguridad laboral como maestros y maestras. La policía ha cambiado, claro que ha cambiado, porque en el pasado ellos negociaban con el delito y con el crimen organizado, y el crimen organizado genera mara, y eso lo sabemos desde eternamente. Ahora se combate el delito y la policía ha tenido que aumentar. ¿Se oponen a que aumente la policía? Que se lo digan a los delincuentes. ¿Se oponen a que la salud sea atendida por médicos?
que son los que han aumentado. ¿Dónde está el personal? Se ha dado una y mil veces el ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda los informes. Están en policía, magisterio y salud. En esos 3 sectores está el empleo que aumentó y está con números año por año, porque no se van a crear 2 nuevos hospitales para dejar ahí la instalación física y que ella sola atienda a los pacientes. Se necesitan médicos ahí, enfermeras, personal auxiliar, laboratoristas. Entonces, allí es donde está el dinero. Y qué bueno que nos des la oportunidad de repetir algo que todos los salvadoreños debemos conocer. Ok, bueno, yo entiendo y no vamos a negar, digamos, todos los casos de corrupción, especialmente los más notables que se dieron en gobiernos del presidente, perdón, de los gobiernos areneros, el fraude que hubo a Liz con ese señor Majano que desapareció del país, el caso de Carlos Perla y la administración fraudulenta de ANDA, las irregularidades en la Diego Holguín, o sea, todo eso lo sabemos, pero ahora digamos que el gobierno del FMLN es gobierno precisamente y tal vez no se puede controlar tanto el Ejecutivo, pero hablemos de la Asamblea. Hace unos días el periódico El Mundo reportaba acerca de los gastos en la Asamblea y un dato me llamó la atención, 20 millones de dólares en remuneraciones, pero para empleados partidarios. Eso a cualquier salvadoreño, digamos, de a pie le parece que es demasiado dinero. Y también sabemos, por reportes de los colegas del periódico digital El Faro, que muchos de estos empleados de 3 partidos, no recuerdo los nombres exactamente en este momento, el 55% eran también donantes de los partidos. Es decir, da la impresión que a veces los partidos se financian de los empleados que ellos mismos contratan en la Asamblea. Sumémosle a esto ONGs que funcionan, o no sé si funcionan o no funcionan, pero el hecho es que sí se les da mucho dinero, $500,000 o más. ¿No debería controlarse esto en la Asamblea? ¿No debería el FMLN abanderar la transparencia de tal manera que esto no se diera y de repente le quitaran la bandera de la transparencia a alguien como el señor Interiano del Partido de Arena? Mire, esa bandera no puede estar ahí. Hay un manejo, yo diría, hasta perverso en algún nivel de medios sobre el tema de la Asamblea. Cada fracción tiene sus empleados, necesariamente. La fracción del FMLN necesita cada diputado, secretarias, se necesitan ordenanzas, se necesita personal de recepción, se necesita todo ese aparato de apoyo en el trabajo. Trabajan para la fracción del FMLN, son empleados legislativos. Todos los partidos, ¿qué pasaría si no hubieran? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Chivos que solo voten. O sea, es imposible que funcione la Asamblea Legislativa en circunstancias de ausencia de recursos humanos para hacer el trabajo. De tal manera que existe ese trabajo. ¿Qué es lo que no existe en la Asamblea? Los negociados que hay en la Corte Suprema de Justicia, donde un juez, un magistrado, negocia con un juez para poner a sus hijos, y luego en otro juzgado se hace el cambalache y se resuelven otro tipo de problemas de naturaleza familiar. Eso ocurre. En la Asamblea Legislativa se han ido creando las oficinas legislativas departamentales. Igual requieren personal. ¿Para qué sirven? Para acercar a la Asamblea Legislativa a la ciudadanía que elige a los diputados. ¿Por qué? Porque los problemas del país no solo son generales de la nación salvadoreña, sino son territoriales, son locales. Y muchos ciudadanos no tienen acceso desde su municipio hasta la Asamblea, pero al acercar las oficinas tienen la posibilidad de hacer canalizar sus inquietudes. Es decir, eso es. A mí me sorprende este manejo que ya tiene más de una década de señalamientos a cosas que a veces no son ni irregulares ni malas. Yo creo que sería bueno que esta especie de periodismo investigativo realmente concentrara la visión en aquello que de verdad le daña al país, porque hay cosas que no lo son. Ok, con eso ya vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doña Norma, brevemente, ya casi se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle sobre la reforma de pensiones. ¿Es cierto que hay una propuesta consensuada entre partidos y el gobierno que iría a votación de repente este jueves? Bueno, no tan así, ¿no? Esfuerzos hay. Y lo más importante
que hay de nuevo sobre pensiones es que el estudio actuarial ha sido hecho para las propuestas de las AFP, apoyada por los partidos de oposición todos, y la propuesta del gobierno, y ha quedado más claro el problema. Estamos pagando la deuda del cambio de sistema de hace 19 años, de 21 años, y aplicado hace 19 años. Y la propuesta de los AFP, de las AFP, ha quedado claro que establece, como lo dijo en otro canal el actuario, medidas fiscales dentro de la previsión, o sea, un impuesto selectivo a los trabajadores activos. Ahí te incluyes tú, Carlos. O sea, que te quiten el 5% de tu salario y a la hora de tu pensión eso no cuente. Esa es parte de la propuesta de las AFP. Y al revés de lo que se decía, de que el gobierno quería quitarle los ahorros a los trabajadores, el actuario ha dejado perfectamente claro y se los ha dicho a los partidos, se lo ha dicho a los economistas, se lo ha dicho al pueblo, por lo menos a través de un canal de televisión, y se lo ha dicho a la banca, las virtudes que tiene la propuesta que presentó el gobierno de la República. Si sobre esa base construimos un acuerdo, bienvenido sea. Lo que en el caso de la fracción del FMLN ha dejado claro en todos los espacios que hemos tenido oportunidad es que no estamos en favor de establecerle cargos para pagar el déficit previsional que tiene el Estado gracias a las decisiones legislativas que tomó Arena en otro tiempo, es quitarle ni beneficio a los jubilados, porque la propuesta de ellos incluye quitarle el 3% hasta el 10% de la pensión, que ya paga comisión a la AFP, y quitarle 5% del salario a tu cotización y a la cotización de cada trabajador activo. Que eso, nosotros decimos, las generaciones nos echarían maldiciones si el FMLN votara por una medida de eso, y nosotros sí respondemos al pueblo que trabaja, y de ahí venimos, de ahí somos, y no queremos que se apruebe algo que sacrifique y de paso engañe, porque te venden como positiva esa propuesta. Casi que las opiniones, cuando se ocultan bien encuestas, están como a la mitad y la mitad, que decir que la mitad comprenda las virtudes de la propuesta del gobierno ya es un paso adelante, porque la campaña desde más de un año es de que el gobierno es el culpable. Y realmente los gobiernos que privatizaron heredaron, como lo ha dicho mira, heredaron el compromiso de pagar el 80% del salario cuando las personas se retiren del ISS y el INPEP, cuando aportaban solamente el 3% de su salario cuando su vida laboral empezaba. La ley obligó a que el Estado pague los certificados de traspaso, los certificados de traspaso complementarios que a Paco Flores se le ocurrió dar para decir que no era menos el esquema privatizador. Las pensiones mínimas, que significa que todos los salarios bajos, que son la inmensa mayoría, no tienen ahorro para tener una pensión, pero tienen la edad cotizada y hay que pagarles la pensión mínima, lo paga el Estado. El complemento de los optados, o sea, de los que igualaron en beneficios que no tenían derecho a ellos. El complemento de los que ya en el sistema privado tampoco les ajusta. Todo eso, pueblo salvadoreño, es con cargo al 100% de la población a través de sus impuestos. Y eso se llama, según el actuario, costo de la transición de la privatización aprobada en diciembre de 1996 y que parte de ella se ha venido pagando emitiendo deuda. El costo de la privatización representa 16.000 millones de dólares y los certificados emitidos como deuda para pagar esas pensiones a lo largo de los años, más los eurobonos, son otros 6.000, sin los eurobonos, otros 6.000 millones.
Entonces hoy llega el momento en que ya no se puede seguir pagando, porque a la sala se le ocurre que no hay que pagar a partir de octubre a los jubilados, y el país necesita sí, una respuesta. La ventaja es que hoy está el FMLN y el presidente Sánchez Serén. Esa es una ventaja para los trabajadores. Ahora, porque de no ser así, ya esa propuesta que le pone un impuesto al trabajo ya estaría aprobada. Aprobada y firmada. En eso estamos claros. Ahora, la pregunta es, entonces, de las propuestas que hay actualmente, ¿no hay ninguna que satisfaga enteramente al FMLN? Es decir, algo que... Respaldamos plenamente la propuesta presentada por el gobierno, porque no es la solución perfecta, pero es el camino, es un parche para atender la emergencia de un gigantesco problema creado por la privatización. Ahora, en este parche del que está usted hablando, doña Norma, el otro día escuchando al exdiputado Suazo con los colegas de Radio 109, decía que básicamente el Fondo Colectivo de Solidaridad Intergeneracional se había abandonado la idea que fuese creado a partir de la nacionalización de parte de los ahorros de los salvadoreños. Es que no hay ninguna nacionalización entre manos. Eso es un invento de la publicidad, de la contrapropaganda, de la propaganda sucia pagada con las aportaciones de los trabajadores. Bueno, digamos, esa cesión de ahorros entonces al fondo colectivo. El fondo colectivo. ¿Se renunció a esto? Mejor, digamos, ¿en qué consiste el fondo colectivo de los trabajadores que propone el gobierno? 5% de los ingresos tributarios netos de cada año, explícitamente puestos en el presupuesto para pagar esas obligaciones. El 8% del salario de cada trabajador que aporta a la AFP, porque todo sería vía AFP, que va a ese fondo colectivo y que ganaría el mismo interés que gana en el ahorro privado, el mismo interés a la hora de retirarse. Ese constituye el fondo colectivo y de ahí se tendrían que pagar todas las obligaciones previsionales. Cuando los jubilados del sistema público hayan terminado, igual el Estado seguirá con ese 5% del Estado, de manera que aquí no hay pérdida, pero en el Fondo de Garantía Solidaria, ahí no hay retorno. Te quitan el 5% del salario y no hay retorno. Ahora, no cuenta para calcular tu pensión. Lo que voy escuchando entonces, doña Norma, es que todavía siguen habiendo posiciones bien antagónicas en este punto de la reforma de pensiones. En los papeles que están, las propuestas que están en la mesa de la Comisión de Hacienda, eso expresan y no podemos ocultárselo al pueblo. Cuando haya un acuerdo, el contenido de ese acuerdo, en lo que sea común una cosa con la otra, entonces habrá solución. Es decir, entonces si los partidos de oposición aprueban este jueves la reforma de pensiones, esperemos, sin el voto del FMLN, esperemos el veto del presidente Sánchez Serén. Mire, yo no espero que eso pase. Estamos trabajando todos porque se haga una reforma correcta y no somos nosotros pregoneros de la desesperanza. Siempre estamos pendientes de buscar una solución correcta, especialmente con la clase trabajadora. Ok. Bueno, con ese ya nos quedamos, se nos acabó el tiempo. Don Blandino Nerio se lo comió todo el tiempo, doña Norma. Yo quería darle la palabra a usted, pero por lo menos... Estaba aprendiendo. Ok, bueno. Gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Una vez más, les deseo que tengan un buen resto del día. Gracias. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a tus invitados. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía de Canal 33 este martes 19 de septiembre del año 2010.